Amigos, bienvenidos a esta entrega de Diálogo del Pensamiento, siempre con un contenido de valor. En la ocasión del programa de hoy nos sentimos gratamente complacidos. Es una de los momentos que para mí es de más satisfacción de poder compartir nuevamente. Hace muchos años que no compartíamos micrófonos ni estudios de televisión. Este personaje de Santiago de los Caballeros, que es un personaje que trasciende ya la cultura nacional. Me refiero a que nuestro invitado de hoy es don Ramón de Luna. No me acostumbro mucho porque nosotros siempre nos hemos tratado de doctor. Ramón, bienvenido a Diálogo del Pensamiento. Para nosotros es un placer inmenso. Nosotros compartir contigo algunas de las experiencias de esa dilatada carrera en la comunicación, la locución, el periodismo, la radio, la televisión, que tanto nos ha servido a todas las generaciones que somos un poquito más jóvenes, a estas generaciones que vinimos después de los años en que la situación mundial era un bastión como noticiero. Gracias, Domingo. Me siento muy honrado con la invitación. Sí, antes compartíamos muchísimo, sí, pero a veces como que el tiempo va pasando, uno se aleja, pero siempre nuestra amistad ha sido una amistad recia, formidable, permanente. Así es, y mi familia y nosotros siempre tenemos una eterna deuda de agradecimiento con mi gran amigo, que puedo considerar como mi padre Ramón. Ramón, mi padre, que a quien tú conociste también, te escuchaba yo siendo todavía muy joven, desde que los primeros, de los albores de la situación mundial, que fue ese buque insignia como noticiero de la radio dominicana. Y recuerdo que te escuchaba siempre, y yo me acostumbré hasta que finalmente, después de aquellos años que regresé al país, yo creo, bueno, ya hace más de 40 años, y que nos conocimos, hicimos una relación de amistad muy cercana, y a mí me parecía que tú eras alguien que yo conocía hace mucho, porque mi padre siempre te tuvo un gran respeto, una gran admiración. Ese noticiero no podía fallar en las emisiones. Y eran años un poco difíciles, porque tengo entendido que la situación mundial comenzó en el 66. 65. 65, o sea que fue el mismo año. Estando el país intervenido todavía por las tropas yanquis. Sí, entonces, más que hablar de otros asuntos y que vamos a tocar en el transcurso de nuestra entrevista, yo quiero enfocarme en ese fenómeno tan importante que fue para la radio dominicana de la situación mundial. Entonces, en 1965, intervenido el país por las tropas norteamericanas, bajo un ardid de la Fuerza Interamericana de Paz, que se utilizó. ¿Cómo se te ocurre un tiempo muy difícil ese para hacer periodismo? Lo que pasó, Domingo, fue que con la intervención, la información dejó de ser editada por un tiempo. Sí. Varias emisoras de radio cerraron. Es decir, había una desinformación aquí en Santiago y en la región, y sobre todo también en la línea fronteriza. Y se me ocurrió un día, caramba, y me compré un radio grabador. Un radio tenía onda corta y todas esas cosas. Y yo me nutría de noticias internacionales. Radio Moscú, La Voz de Estados Unidos de América, Radio Habana, Cuba, una emisora de Venezuela, El Gigante Rumbos, de Puerto Rico, y entonces también sintonizaba la emisora constitucionalista que estaba en Cuba, ¿no? No. La emisora constitucionalista dominicana. Y también a Radio San Isidro. Ok. Y me nutría, y entonces me elaboraba algunas noticias yo mismo de aquí y de la región. Después de poco tiempo comencé a realizar diario un comentario editorial. Y así quedó para siempre hasta ahí, que yo estuve manejando la situación mundial. La dejé en el 1986. Sí, yo recuerdo, porque fue parte de esa transición. Sí, también. Me sentí defraudado, me sentí como que había arado en el mar cuando volvió Balaguer en el 86 al poder. Sí, sí. Ya que yo pensaba cuando lo sacamos que habíamos salido para siempre de Joaquín Balaguer, personaje nefasto,
un títere de Trujillo, que le hizo tanto daño a este país. Se habla de solamente Trujillo, pero también elementos que tenían esa mentalidad tan avanzada como era la de Balaguer. Le hicieron mucho daño a nuestro país. Ramón, ¿y quién te acompañó en ese proyecto inicial de la situación mundial? Minucha, al principio. Después y la parte de los periodistas y redactores. Se fueron integrando muchos locutores, pasaban por ahí. Era una escuela. Hubo algunos que pasaron el examen, otros no. Otros no. Se quemaron. Se quemaron. Sí. Totalmente hacinados. Pero fue un momento difícil. Porque en 65 teníamos nosotros la intervención todavía, era la República prácticamente todavía en armas. Cuando peor se pone es cuando en el 66 entra a gobernar Balaguer. Entra a gobernar Balaguer. Entonces en ese momento ya hay una estructura que se ha evidenciado a través de informes que ya se han publicado de la CIA, de su participación aquí en la República Dominicana, sí, en arrasar con todo lo que podía gran significar. Parte de la juventud más útil de este país se perdió ahí. Entonces, Ramón, yo recuerdo los años difíciles de Balaguer, no se me pueden olvidar, y siempre les digo a estos jóvenes cuando compartimos aquí, estos jóvenes que están conmigo en la producción, en la comunicación, sí, les hablo que si a ellos les han enseñado algo de esa historia. El otro día Gianella me dice que sí, ¿verdad? Que ya se menciona algo de la historia de... Yo creo que le vienen a enseñar más. La juventud de hoy está desinformada de su historia, de la historia reciente de este país. De la historia contemporánea. Sí, de la historia contemporánea. Yo creo que debería ser una obligación editar textos especialmente para orientar a esa juventud en la política sana y por lo que ha pasado este país en esos años de desventura. Así es. Ramón, dentro del régimen de Balaguer hubo muchísimos problemas con la comunicación, con los periodistas asesinados, que no es el momento quizás de abundar en ese tema. Pero en un momento sale Minucha, tu esposa, del noticiero La Situación, sí, Mundial, por asuntos de preservarse. Me vi precisado a sacarla, porque llovían las amenazas de muerte, de que nuestros cuerpos iban a ir por el yaque como troncos, que nos iban a sacar la lengua por comunistas. Para ellos éramos comunistas. Sí. Toda la juventud para ellos era se etiquetaba así a la juventud. Sí. Era el talón de Aquiles para ellos. Y entonces la saqué. Hasta ella hasta se molestó, porque no comprendió de primer momento la verdadera razón de yo tomar esa decisión. Yo pensé, bueno, si hacen un atentado, me lo hacen a mí, pero no a los dos. Y esa fue la razón. Y, Ramón, pero aún así, tú tenías informantes en la policía, porque de muchos años después yo me enteré que había guardias y policías que te tenían un gran respeto, te tenían admiración. ¿Tú tenías infidencias desde adentro de alguna información que te pudieran dar ellos? No. No, nunca. No. El único contacto parecido a lo que tú estás diciendo fue una vez que yo era presidente del SNPP. Sí, el Sindicato Nacional de Periodistas, exacto, Profesionales. Íbamos a hacer una marcha con el aniversario número 1, al primer año de muerto, de asesinado de Orlando Martínez. Aquí era Graciano de los Santos, era el coronel de la policía. Sí. Él era abogado también. Sí, así es. Y me dice un día, Ramón, habíamos confraternizado algo, él y yo. Okay. Ramón, ¿usted dice que va a hacer una marcha mañana del aniversario de Orlando Martínez? Digo, sí, claro que sí. Vamos a salir de aquí del Parque Duarte, a bajar a 30 de marzo, subir por la restauración y luego llegar allá al correo. Esa era la costumbre.
Ramón, te voy a tirar a los policías. Te No lo haga la digo marcha. directamente. Sí. Y yo, pues mire, yo lo voy a hacer. Hicimos la marcha. No hubo intervención policial nunca. Y a otro día yo lo veo. ¿Y qué pasó? Yo estuve esperando a la policía y dije, yo voy a ser pendejo echarle a la policía a ustedes, los periodistas. Él era un tipo Sí, muy liberal. No tenía bueno, ya tenía estudios ese cariño de académicos. trujillista y nada de Sí, eso. sí, así es. Ramón, antes de, en lo que estábamos preparando la grabación del programa, yo te mencioné a Alberto Amengual. Y hay algo que está en tus libros, estos dos libros que están aquí, que se los voy a presentar a los amigos televidentes, son dos libros que ha hecho Ramón de Luna, que contienen, no sé si está pensando en publicar más, pero contienen una gran parte de su vida en el periodismo, la locución, la radio y la televisión de la República Dominicana, que yo les recomiendo a ustedes, aquellos que no lo tengan, que lo busquen. Me imagino que están las plataformas digitales, ¿verdad? Se pueden conseguir. Sí, lo van a poner en Amazon. En Amazon. Perfecto. Entonces, por eso yo lo tengo aquí, porque en estos libros que a mí siempre me fascinó, hay muchas vivencias. Y de hecho, que es mis 50 años en la radio, habla de muchísimas vivencias de Ramón de Luna en la radio. Hay un caso, hablando del tema de Balaguer, que es el matrimonio de tu hermana Clara, ¿verdad? Sí. La hermana Clara tuya el padrino del matrimonio iba a ser el doctor Balaguer. Iba a ser, pero de todas maneras tú llegaste a ir, ¿verdad? Al palacio. Mira, mi fue? papá sabía, mi papá era balaguerista, y toda la familia también, que a veces yo pensaba que yo era una oveja negra, y otras veces pensaba que no, que la oveja blanca era yo. Papá tenía cáncer terminal, él sabía mi posición política, y dio un viaje especialmente a Santiago, porque para informarme que Clara se iba a casar tal día, y que él quería que toda la familia estuviera presente. Y fuimos Minuche, yo, Germania, y otro hermano, no recuerdo quién más nos acompañó, en el despacho del doctor Balaguer. Se hizo el matrimonio de Clara y Alberto. Y él fue el padrino. Él fue el padrino, claro. ¿Y cuando él te vio, Ramón, en el palacio? Él yo no sé si me vio o no me vio, pero que eso, él veía en ese entonces. Espera, yo me fui alejando, como a medida que fue terminando la ceremonia, a un ventanal para de allí ver la capital iluminada. Precioso. Y todo eso. Y terminó la ceremonia y comenzaron a comentar todo. Y de repente oigo yo una voz que dice, ¿y cuál es el periodista de Santiago? Él. Me tenía en la mira, me tenía en la mente. Sí. Como yo al principio no me había presentado ni nosotros, él quería saber cuál era el periodista de Santiago. Y Ramón Emilio, que por cierto yo no sé por qué las madres, cuando llaman a uno, lo llaman por los dos nombres, sí. Y a veces algunos compañeros... El doctor quiere hablar contigo, o con ustedes. Y me preguntó que cómo estaba Santiago, me dieron ganas de decirle que era el mismo sitio. pero claro, no me atreví. Sí. Y había muchos guardias, aquellos... Nadie, ahí no había nadie guardia, nada más la familia, y él. Y bueno, me preguntó cuántos hijos teníamos, Minuche le contestó, no, doctor, no hemos tenido hijos, pero hemos criado como 11 niños entre sobrinos, primos y no primos. Y entonces dijo, ustedes me recuerdan a un puertorriqueño que vivía en Santiago llamado, se me olvidó ahora cómo le decían, que tenía una línea de guaguas azules y había criado como a 20 muchachos. Y así pasó el momento. ¿Era ese Studebaker, era que le decían? Studebaker, ¿era que le decían? No. Okay. Mire, Ramón, nos vas a completar esa anécdota dentro de un rato, pero en el próximo segmento, porque ahora debemos seguir a nuestros compromisos de publicidad y regresar en breve aquí, hoy conversando con Ramón de Luna, y nuestro gran maestro de la locución y el periodismo de la República Dominicana. No se vayan.
Amigos, gracias por seguir con nosotros en Diálogo del Pensamiento. En esta ocasión estamos conversando con Ramón de Luna, ese maestro de la locución del periodismo de la República Dominicana, que como dije al principio, habíamos comenzado con otros temas que nos interesaban, como es el de la situación mundial, el buque insignia, el noticiero buque insignia de la radio dominicana desde el 1965 hasta los años 80. Y Ramón también ganó el año pasado, fue seleccionado con el Premio Nacional de Periodismo. Por primera vez recae en un santiaguero, cosa que me ha llenado de mucho orgullo. Es un provinciano. Siempre nos han afuereado, siempre se queda en Santo Domingo el Premio Nacional de Periodismo. Ramón, sobre la anécdota de Balaguer, el día del matrimonio de tu hermana Clara, entonces, cuando él te estuvo haciendo preguntas de cómo estaba Santiago, tú quisiste que se había llovido. Sí, que se había llovido. Esa es una pregunta también que hacen con frecuencia, o la hacían con frecuencia esos viejos. Y finalmente te deshiciste de él, no mostró mayor interés, ni te mencionó nada sobre tu desempeño como periodista. Nada, pero el llamado era más que suficiente para saber. ¿Y cuál es el periodista de Santiago? Sí, claro. Sí, él tenía que estar al tanto de todo, claro, como lo estaba al tanto. Y en ese momento, Ramón, ¿era qué año? Yo no 70. Sí, era por los 70, yo creo, sí. Ok. O sea que teníamos una situación sumamente difícil. Muy difícil. Con esos primeros 12 años, sí, claro. Sí, sobre todo con el periodismo. Claro. O sea, no era fácil, porque ahora se explica y se dice fácil. Y ahora la televisión, la radio puede hablar cualquiera, ¿verdad? Ahora habla todo el mundo. Sí. Aquella vez éramos pocos los que hablábamos. Era poco, sí. Juan Bolívar, Uchilora. Que fue expulsado Juan Bolívar del país, ¿verdad que sí? Creo que sí. Sí, me parece que sí. Los Erames Peña. Sí. Y así. Sí. Recuerdo que la cadena Brea, o sea, Brea Peña, ellos tenían a Notitiempo ya en ese entonces también, que también fue un noticiero que sufrió las consecuencias de la represión. Radio Mil Informando era Radio otro. Mil Informando, sí. Ahora, la situación mundial tapaba a Radio Mil Informando y a Notitiempo en el aire. Eran nosotros quienes nos oíamos. Sí, así es. Después ponían esa emisora de la capital. Sí. Y recuerdo que tú tenías una cadena a nivel de provincias en el Cibao. Sí, incluso una vez estabas transmitiendo para Santo Domingo también. Hice el intento con ABC Radio, que era manejada por unos curas. Sí, sí. Pero fracasé. Yo pensé que me iba a ganar una gran audiencia de los estudiantes de la UAS que eran de toda esta región y de la frontera. Iban a ser solamente, pues yo, en mi noticiero se nutría de noticias de la región, más que de ninguna otra parte. Okay. Pero la emisora de 5 días que estaba en el aire el noticiero, quizás 2 y 1 estaban en el aire. Y por eso fracasó el intento. Sí. Pero después me estaba en Radio Sol, en Higüey. En San Francisco de Macorís había una, en Puerto Plata otra, en Jánico otra repetidora, en Sabaneta otra emisora y Radio Bel Air en Dajabón. Era una buena cadena. Ramón, hubo muchos problemas, ya hablaste algo con la policía. Aquí hubo un coronel, porque Santiago en ese entonces no había general, era coroneles, los comandantes. Era comandante de la policía, Eligio Antonio Bisonó Jackson, que yo no sé si vive todavía. Sí, vive en la capital. Él fue uno, en ese entonces fue que mataron a uno. A Boyoyo Álvarez. Y a los Potter también. También. Los Potter eran una pareja de... Rubén Abreu Méndez, que era jefe de redacción en ese tiempo de mi noticiero, y yo fuimos a donde estaba una guagua norteamericana, una station grande de los Potter, en la Marquesina,
y ahí estaba Luciano Jackson y 2 o 3 del servicio secreto. Y dijo Rubén Abreu Méndez, coronel, mire lo que pusieron ahí con los dedos en el cristal trasero de la guagua. Fuimos nosotros los comunistas. Una cosa muy burda. Y digo yo, ¿qué le parece, coronel? Borre eso, le dijo a la jefe del SS. Borre eso. ¿Cómo? Entonces, finalmente ese crimen fue la policía, ¿verdad? Dicen se lo checan a él. A él. Ellos traían muchos medicamentos Sí. y los regalaban a la gente necesitada, a la gente vulnerable. Y dicen que como que hacía esa acción benéfica de los Potter, como que estaba incidiendo en las farmacias de la región. Okay. Entonces no se sabe de ahí qué partió de ahí. ¿Sí? Y como otros tantos crímenes, Ramón, ¿no? Nunca se concluyó nada, ¿no? Porque otra característica de ese entonces era que la policía investigaba y era que hacía todo el proceso. Un año después de ese suceso, ellos tenían 2 hijos, los Potter. Bajé yo de Jarabacoa y me dice la señora que trabajaba allá, vinieron 2 americanos, me dijeron que le dijera a usted que ellos eran hijos de los Potter, que querían hablar con usted. Parece que ellos habían recogido algo y querían hablar conmigo y transmitírmelo a mí para que yo lo dijera. Pero yo estaba en Jarabacoa. Ellos se fueron. Que sabe Dios qué material noticioso tenían ellos acerca de aquel suceso tan doloroso para ellos. Y es raro, a pesar de que en ese entonces no teníamos las facilidades tecnológicas, pero siempre me acostumbré a verte con grabador encima, para arriba y para abajo. Una situación difícil. Mira, Ramón, tú vas a dar una conferencia que te invitaron a Ecuador sobre la radio ayer, hoy y mañana. Exacto. Avánzanos algo de cuál es tu visión de la radio de ayer, la que se hace hoy y cómo será mañana. Estamos orientados a lo digital. Ayer en una radio, vamos a llamarla artesanal, lo que hacíamos. No teníamos grabadoras, eran unos discos frágiles. Cada 3 discos que se tocaban con una aguja había que cambiar la aguja. En un Y a clavo. uno le salían callos a uno aquí de estar en el brazo, ¿verdad? Eran unas agujas que venían en unos sobrecitos de Argentina. Cada 3 discos había que cambiar la aguja. Wow. Fue en el 53 por ahí cuando aquello cambió. Comenzaron a llegar los long play, larga duración, que eran reproducidos con agujas de zafiro o de diamante, que no había que estarla cambiando cada rato. Eso fue un gran paso. Pero era una radio artesanal. Ahora, era una radio funcionando dentro de una fuerte dictadura, la de Trujillo. Ahí no había programas noticiosos. Ahí no había disquisiciones de comentaristas políticos. Todos los comentaristas políticos eran para alabar al benefactor y padre de la patria nueva y cosas así. Pero realizábamos un trabajo. Las cosas vinieron a cambiar a raíz de que se hace el magnicidio, lo eliminan a él en una emboscada que hacen en la carretera que va a San Cristóbal. De ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar. Vino una época, una nueva era a nuestro país, donde salieron a reducir las libertades que donde no habían, se exigían con protestas fuertes y todo. Y entonces la radio actual, o sea, enfocándonos en tu La radio conferencia, la que vas a dar en Ecuador. actual está ahora con nuevos tecnicismos. Ahí está el internet, de la cual uno se nutre, ¿no? Las redes sociales. Ya no se manda la señal del estudio al transmisor por una línea telefónica, sino a través de FM,
de una frecuencia especial para eso. Y ya hoy en día a través también de los sistemas digitales de la telefónica. Exacto. Sí. Es muy diferente. Mañana va a ser ya, seguirá siendo una radio digital mañana, pero con unos elementos que se le van a introducir. Ahora, yo cuando hablo de la radio y pienso en la de ayer, en la de ahora y en la de mañana, me viene a la mente un nombre. Ajá. ¿Cuál es ese nombre? Nikola Tesla, el croata que vino de Europa, llegó por 1890 y algo a Estados Unidos y traía una mentalidad extraordinaria. Tan extraordinaria era su mentalidad que Albert Einstein lo respetaba. Y una vez llegó a saludarlo con mucha humildad. Dicen que Nikola tenía conexiones extraterrestres, decían, pero era un cerebro extraordinario. Estas luces se deben a Nikola Tesla, la tostadora de pan se debe a Nikola Tesla, el dron de hoy se debe a Nikola Tesla, el control para tú apagar aparatos se debe a Nikola Tesla. Descubrió la electricidad alterna. Su proyecto era producir energía eléctrica sin la intervención de cables, de líneas, por el aire directamente. Así es. Pero Thomas Edison, los Westinghouse, los JP Morgan, ese famoso empresario norteamericano, se opusieron porque brindar así energía eléctrica no era negocio, que el negocio era a través de cables, de redes. Cables, sí. Tesla fue el hombre que promovió y realizó poner a las cataratas del Niágara a producir energía eléctrica para Canadá y para Estados Unidos. Allí consta en las cataratas del Niágara una tarja metálica donde se reconoce a Nikola Tesla. Para no cansarte la historia de Nikola Tesla, inventó los rayos X, también que usa en las clínicas, ¿verdad? Los rayos X. ¿Qué más inventó? Muchísimas cosas inventó. Sí, multiplicidad Nikola de cosas. Tesla. Sí. Una vez le dijo a Westinghouse que le hiciera un plano para una cosa, por un nuevo invento. Él se lo hizo, que le iba a dar 50,000 pesos. Pasó el tiempo, un día Nikola le dice a Westinghouse, mi dinero de 50,000 pesos. No, me dijo, nosotros los americanos somos así, eso fue jugando, yo te lo dije. Lo engañaban. Tomás Alva Edison, y los Westinghouse y aquel otro, se trataron de coger inventos de Nikola Tesla. Cuando muere Nikola Tesla en la más absoluta pobreza, en un cuartucho de hotel de quinta categoría en Estados Unidos, llegan 5 hombres del FBI y se llevaron de su apartamento 7 baúles. Dejaron como 8 baúles más tenía, que hoy esos baúles están en un museo en la ciudad en la Croacia, en Europa, que hay un museo de Nikola Tesla. Se me olvidó decir que fue el inventor de la radio. Él no fue Giuseppe Marconi. Marconi le robó bocetos de la radio a Nikola Tesla. Se fue a Inglaterra, hizo una transmisión a corta distancia, en ese tiempo era a larga distancia. Sí. Eso fue lo que hizo Giuseppe Marconi. Y cuando se reconoce que fue Nikola Tesla el inventor de la radio, cuando en el año 1943 el Congreso norteamericano vota un edicto donde decía que el inventor de la radio se llamó Nikola Tesla. Ramón, dígame. Es fabuloso lo que nos estás diciendo sobre Nikola Tesla, que ha sido reivindicado de alguna u otra manera su nombre
la marca de vehículo que se está fabricando actualmente, que es estrictamente eléctrico, uno de los vehículos más avanzados hasta el momento. Danos ahora el permiso para volver a nuestros compromisos de publicidad y regresar en breve aquí ya para el último segmento de Diálogo del Pensamiento. Seguimos en nuestro diálogo del pensamiento de hoy, conversando con Ramón de Luna y estas interesantísimas anécdotas sobre su vida en la radio, el periodismo, la televisión de la República Dominicana. Ramón, debo decir que eres un individuo con muchísima sensibilidad con la poesía. Hiciste una poesía que andamos buscando. Ojalá la podamos tener a mano, que es el canto de Carmen Natalia Bonilla Tiles, Canto al Soldado Inminente. Canto al Soldado Inminente, una preciosidad que siempre recuerdo que la hemos escuchado en los actos que realizamos en el monumento a los héroes de Maimón y Estero Hondo, fundamentalmente, que está aquí en los Jardines Metropolitanos de Santiago de los Caballeros, que siempre has tenido la disposición, la voluntad, la sensibilidad de acompañarnos a los hijos y héroes de aquellos mártires, que en ese entonces no tenías el noticiario, pero me imagino que eso fue una de las cosas que más te impactó como periodista. Cuando los desembarcos de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y yo te escuché, Ramón, y debo decirlo de otro poema que tú no conocías, el 11 de enero, de los caídos en Yamasá. En Yamasá, el equipo. El 11 de enero, los cronistas deportivos de aquí, vamos al cementerio. Sí, sí. Aquel precioso poema de Suárez Vázquez. Dice, estadio y multitud, la gloria impera. Y luego, la emoción alegre y viva de regresar a la ciudad nativa, surcando rutas por la subesfera. El viento cruel, la nube traicionera, azotan a la nave fugitiva, y se perdió la juventud altiva, y otra vez fracasó la primavera. Jamás el alma heroica de Santiago, fraguada en los dolores y el estrago, vertió su llanto en más acerbas notas. Oh, misterios oscuros de los cielos, cayó la juventud echada al vuelo con formidable estruendo de alas rotas. Extraordinario, Ramón. Creía que lo íbamos a tener que escuchar grabado ya, pero ya nos has deleitado aquí en el programa, directamente aquí con ese bello poema que yo lo he escuchado, que tú lo dice siempre en los aniversarios, como dice, de la tragedia de Yamasá, del equipo de Santiago, que venía, que venía desde Barahona, me parece, era que habían terminado. Estaba la flor innata del béisbol amateur de ese tiempo, las grandes estrellas dominicanas. Se fueron todos. Todos. Así es. Y decía que Ramón tiene producciones que ha hecho a lo largo de su vida de hermosas poesías, es un hombre con una alta sensibilidad. Bueno, lo de la sensibilidad debemos decir poética, porque de que ha tenido siempre sensibilidad humana, eso nos consta. Y el hecho del ejercicio del periodismo, de esa manera que en un momento yo decía, bueno, pues esto es un sacrificio realmente, porque vivir bajo la amenaza permanente tantos años, de que si te mataban, si le hacían daño a tu familia, que de una u otra manera querían coartar aquel contenido de la situación mundial tan importante, porque aquí en estos libros también hace su resumen
de los editoriales que escribía de una manera fabulosa. El próximo libro, el tercer libro, va a ser una recopilación de allá para acá, de todas mis editoriales. Claro, se van a perder aquellos grandes editoriales de cuando mataron a Amelia en el medio millón para la UAS, sí. Ese no está. Tú me dijiste que no tienes tampoco el de Camaño. El de Camaño. Te faltan varios. Te buscaremos, comandante, montaña arriba, donde están tus restos cobijados por el Yagrumo. Cosas así. Sí, y lo importante que Ramón siempre tuvo una visión sobre la producción de la radio increíble, porque sabemos que de tu formación, pero tú estuviste viviendo también en Puerto Rico, dirigiendo en Humacao, me parece. Casi 2 años. Sí, entonces quizás eso en Humacao y después en San Juan. En San Juan. Radio Imparcial. Radio Imparcial, sí. Que creo que había un periódico. Sí, la Imparcial tenía esa radio. Tenía esa radio, sí, ¿verdad? Que era propietario de ella. Ahí fue que yo me inicié y que le cogí el gusto a las noticias. Ok. Porque la programación de Radio Imparcial era cada 15 minutos música y noticias. Corte noticioso. Y en las horas libres uno tenía el chance de hacer cualquier reportaje o redactar cualquier nota que uno se enterara. Y cuando yo vine aquí traje esa idea y fue así como yo monté entonces en el 65 el noticiero La Situación Mundial. Y Ramón siempre grabó editoriales con elementos que no existían en la radio de la República Dominicana, que era grabar editoriales con música. Apropiada. Buscaste temas fabulosos para acompañar esos editoriales. La joven que mataron en la UAS. Amelia Ricardo. No, la otra, más reciente, que fue... no recuerdo. Le dieron un tiro también en la UAS en una manifestación estudiantil que había. Y ella... tú le hiciste también un editorial acompañado con música el día que ella falleció. ¿Habrá alguien que tenga? Bueno, hacemos un llamado. Hay varias personas que me han mencionado que guardan muchas grabaciones, pero por aquí hacemos un llamado a cualquier amigo, cualquier persona que coleccione este tipo de grabación, porque creo que deben ser preservadas para la historia de la República Dominicana, para la memoria histórica de los dominicanos, esos editoriales, esos contenidos tan importantes que tú escribiste y que lo grabaste, siempre lo grababas en tu propia voz, sí. y en muchos de esos editoriales era Sagrario Díaz Santiago, sí. Sagrario Ercila Díaz Santiago, ahora lo recordé, la joven que siempre recuerdo, usaste una música de una película, no sé, y decías, ayer partieron... Había resultado reina de belleza, otra Sagrario también, y ese día que salió al aire, nunca se me olvida, ese editorial decía, ayer partieron 2 muchachas llamadas Sagrario, una la reina de belleza que se fue a Europa a representar a la República Dominicana, la otra una joven humilde, estudiante que había fallecido en la UAS. Entonces, ese contenido tan importante, tan trascendente para la cultura, para la historia de la República Dominicana, de alguna manera se ha ido preservando en estos libros, pero debemos rescatar la parte sonora, que también es importante. Si alguien nos está viendo, que se acerque a mí y a ti. Sí, como no. Para a ver si podemos hacer una selección y lo podemos rescatar. Y podemos rescatar con el modernismo que hay ahora. Claro que sí. Así que vamos a tocar, se me ocurre alguien, un comunicador joven, que se ha dedicado vive en Estados Unidos, pero se ha dedicado por muchos años a coleccionar y a escudriñar una cantidad de grabaciones. Nosotros vamos a poner un pedacito ahora de la situación mundial, un segmento de noticias. La situación mundial, debo decir, tanto para mis amigos televidentes como aquellos muchachos que estudian, era una experiencia extraordinaria la redacción. Yo recuerdo que Ramón, vi eso también en don Armando Almanzar y también lo vi en Armando Lora, que la redacción se convertía, Ramón, en un aula de clases, en un aula de una universidad.
porque cada palabra que utilizaba cualquier redactor, cualquiera de los periodistas que no estaba correcta, yo recuerdo que Ramón decía, amigo, y le llamaba la atención al jefe de redacción y le decía, ¿qué es lo que está escribiendo? Esto no es así, esto es así. Era una escuela realmente para los que pudimos disfrutar de esa experiencia de pasar por la situación mundial, aprender, escuchar tanto a Ramón, instruir a la gente, lo hacía siempre con un sentido no sé si es bueno señalar que estuve un tiempo dando expresión oral en la Pucamaima, a los estudiantes de comunicación, a enseñarles a pronunciar bien las heces, que no les faltasen las heces, echar a un lado las muletillas que tanto se usaban. Sí. Y hoy está muy de moda las muletillas. Sí, muy de moda. Y pasé un tiempo, pero tuve que dejarlo porque coincidían las horas de clases con la hora de mi programa a las 18 horas, que ya lleva 29 años en el aire. 29 años tiene a las 18 horas. Sí, desde el horas. 93. Que es el programa de Ramón que está en el aire en televisión. Porque después Ramón también hizo La Hora del Café. Fue exitosa La Hora del Café. Muy exitosa con Uchi. Con Uchi Lora. Sí, que ese será otro programa, porque la verdad que conversar con Ramón es una experiencia increíble y las vivencias de él es para llenar muchas horas de espacio en televisión o en radio. Ramón, ahora estás en has tenido muchísimos reconocimientos, pero yo creo que el reconocimiento te lo ha dado la sociedad a través de tu ejercicio de todos estos años. Nunca se te señaló, nadie te pudo señalar de ninguna manera. Fuiste un funcionario de gobierno también, te manejaste de una manera increíblemente pulcra, transparente. A mí me ofrecieron de todo. El consulado que yo quisiera, 5 días antes de las elecciones del 78, me manda a buscar el coronel Bochán Javier a la gobernación de aquí. Allí estaba doña Emma, para proponerme que yo fuera el candidato a síndico por el Partido Reformista. Eso fue en el 78, cuando en las elecciones que ganó Guzmán, ¿verdad? Yo le dije que me sentía muy honrado que hubieran pensado en mí, pero ustedes sabían que mi posición política siempre fue de críticas de los gobiernos del doctor Balaguer, siempre con mucho respeto, pero no puede ser. Yo no tendría cara para presentarme al otro día ante la gente del Cibao, siendo síndico del Partido Reformista. ¿Y te contestó algo? No. Dijo doña Emma, no, Chan, es comprensible lo que él dice, y la verdad. Era un caramelito envenenado ese que te estaban ofreciendo. Y después yo recuerdo que tú fuiste de los primeros que en las elecciones, en la noche que se suspendió el conteo, inmediatamente te movilizaste. Sí, me asilaron en la casa de los Vargas, de don Nicolás Vargas. Monseñor Roque Dames asiló en el obispado a Uchi Lora. Después me mandaron a Cefasa en el Gurabo. Me llevaron, el padre Ramón Duber, que tenía un Volkswagen. Sí, sí. Me llevaba una sotana, una boina, unos lentes con unas gafas muy grandes para cruzarme frente a la aviación. Sí, que estaba aquí donde está el Parque Central. Me mandan a un noviciado que estaba por ahí, por estos barrios de abajo de la avenida Francia, que por cierto, no sé si habrá tiempo para una pequeña anécdota. Sí, cómo no. Yo grababa, me había llevado mi grabadora y de ahí mandaba el editorial en un casetico chiquito. Alguien iba todos los días a buscarlo. Sí, lo recuerdo eso, el casete. Yo me encerraba arriba, en una segunda planta, con todas las ventanas cerradas. Abajo quedaba un patio interior y luego donde estaban los novicios. El panadero dejaba siempre el pan a la puerta de entrada del noviciado. Pero ese día él entró al patio interior y estaba yo grabando un editorial y él dijo, me cuentan ellos, oigan a Ramón de Luna en la radio, oye, sí, hombre, si es que yo qué, mírenlo cómo están, oye, y no han perseguido muchísimo, pero oye en la radio cómo están.
Yo estaba en a 20 vivo. pasos de él. Sí. Vamos a dar a los amigos televidentes ahora con un poquito del noticiero La Situación Mundial para que la gente se ambiente. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Diálogo del Pensamiento. Vamos a tener que, después que tú cumplas con una cantidad de compromisos, a sacar un momentico en la agenda para compartir otro ratico. Cuando venga de Ecuador, para contarte las vivencias. Ah, sí, cómo no. Así que nosotros ha sido muy placentero conversar en Diálogo del Pensamiento con Ramón de Luna, el maestro de generaciones en la radio y el periodismo de la República Dominicana, y que le fue concedido el Premio Nacional de Periodismo recientemente. Gracias, amigos, y nos encontramos la próxima semana en Diálogo del Pensamiento. Hasta entonces. Móvil en la isla de Guadalupe causa heridas a varios funcionarios del gobierno. El gobernador de Santiago afirma que serán reiniciados los trabajos de construcción de la carretera Los Mates Villa González. Comité de Defensa del Barrio Cienfuegos advierte que se harán marchas y piquetes para que las familias de los barracones de cartón sean atendidas. La renuncia del canciller de Costa Rica se interpreta en medios políticos de esa nación como intento del gobierno para dar un viraje en su política exterior. Subsecretario general del PRD en Montecristi se opone a lo que pidiera el gobernador de esa provincia para que el gobierno suspenda las ayudas a las universidades privadas. Detalles de estas y otras importantes noticias en breve. Situación mundial. 6, un minuto. La Compañía Anónima Tabacalera, 21 aniversario de la Universidad Católica Madre y Maestra, 100% Cecilia, la más alta expresión de la música y el humor. Jueves 17, Teatro de la Ucamaima, 100% Cecilia y todo su elenco de nuevo en Santiago en una sola presentación. El jueves 17, una producción de Milton Peláez con la dirección musical de Jorge Taveras. Entrada general 10 pesos por persona. Ya están a la venta en el Hotel Camino Real. Te invita Monte Carlo, sabor único. El auténtico placer de fumar. Ahora, a las informaciones con sus detalles correspondientes a esta tercera emisión.